grabar la clase. Sí, está bien. En la pantalla ustedes pueden visualizar la diapositiva. Sí, O- Universidad del Valle. Aquí yo la estoy viendo. Sí. ok. Bueno, muy buenas noches, ¿verdad? Los que ya están conectados. Las tareas es uno de los temas que a mí me preocupa, pues, porque la mayor parte del grupo no ha realizado las tareas. Las tareas estuve observando que muchos estudiantes repetían dos, tres, cuatro veces la tarea. Entonces, lo que yo necesito es de que envíen su tarea una vez nada más en tiempo y forma. La universidad es la encargada, en este caso, el sistema, el encargado de ingeniería en sistemas son los encargados de postear la fecha de las tareas. ¿Ya? Entonces, para comenzar, les voy a solicitar que a través de un mensaje en esta plataforma de Zoom, ustedes escriban sus nombres completos, sus generales de ley, en este caso, ¿verdad? Este fulano de tal completo, para que quede como evidencia de la asistencia de este día. Recuerden que la asistencia también se considera al final de cada corte, se considera como acumulativo. Tiene un valor de 5 puntos la asistencia y la participación del estudiante. Entonces, es importante que puedan registrarse. Ok, nosotros hoy nos toca hablar de un tema que tiene que ver con la fuente del derecho internacional. Al igual que todas las ramas del derecho, las fuentes son la parte principal o medular de la materia, en este caso de nosotros, derecho internacional público. Ok, nosotros tenemos dentro del contenido de la fuente del derecho, ok, dentro del contenido de la fuente del derecho, nosotros hablamos de los tratados internacionales, hablamos del proceso de los tratados internacionales, en este caso, de la adhesión de los tratados internacionales, de la ratificación del tratado internacional. También hablamos de la firma, en este caso, y la ratificación ya en la legislación nacional, cada tratado internacional. Pero para eso debemos de comprender nosotros que cuando hablamos nosotros de los tratados internacionales, estamos hablando de una convención, siempre hablamos nosotros de la convención en este caso ya le voy a decir, hablamos nosotros de la Convención de Ginebra de 1969. La generalizan muchas personas porque realmente no depende de solamente de esa convención. No, con el nombre. No depende solamente de esa convención los principios fundamentales o la fuente del derecho internacional público. Cuando hablamos de la Convención de Viena, nos estamos nosotros refiriendo a tres instrumentos internacionales de convención. Una de ellas es la de 1969, la otra convención es la de 1978 y la tercera convención es la convención de 1986. En la primera convención, lo que queda ahí es, en este caso, el derecho de los tratados. O sea, se habla de cómo deben de funcionar los diferentes tipos de tratados, cómo lo deben de adoptar los países. En la segunda es sobre la controversia que existan entre los tratados. Para eso, para poder resolver, se basan también como norma básica la Convención del 69, que la Convención del 69 establece, ¿verdad? En este caso, cómo adoptar, cómo proceder en la implementación de la ratificación de un tratado internacional o a la hora que existan conflictos, que más adelante lo vamos a ver nosotros cómo se hace. Sí, sí, estoy leyendo. Sí, cada uno de los que ingresó hace poquito ya saben, deben de poner todo su nombre completo para que quede como asistencia.
Lo que sí le voy a solicitar es de que antes que termine la sesión clase, yo le voy a decir que ya voy a ir terminando. Ustedes vuelven a ingresar, ya no se anotan en la asistencia porque ya los tengo en la primera, salvo los que ingresen en ese momento, se vuelven a anotar para que estemos claros. La mayoría tiene el micrófono apagado o para mientras sigo hablando. Ok, hablaba de estas tres convenciones porque las tres convenciones son las que le dan en este caso el papel fundamental de la aplicación de los tratados internacionales o las fuentes del derecho internacional. Decíamos que la primera tiene que ver sobre los tratados internacionales, que es la Convención del 69. La segunda tiene que ver sobre los problemas y los conflictos que existan entre los tratados. Y la tercera tiene que ver entre los tratados y las organizaciones como tal. En esta tercera, estamos hablando ya a cualquier otro tipo de instrumento internacional que no pertenece a las Naciones Unidas, pero pertenece a una relación bilateral o a una relación multilateral entre muchos países en un tratado internacional sobre alguna materia. Puede ser sobre materia de comercio, sobre materia de seguridad. Y entonces existe un conflicto y el tratado que se debe utilizar para poder resolver ese conflicto es la Convención de Viena de 1986, porque ya estamos hablando un conflicto de intereses entre los países y la organización que pertenecen, en este caso. Seguimos. Tenemos nosotros también algunos principios básicos que rigen el derecho. Ya nosotros hablábamos anteriormente de ello y este es el básico que normalmente nosotros hablamos muchas veces, que es el principio de buena fe. El Pacta Sunt Servanda, como lo conocen algunos tratadistas, tiene que ver con ese principio de buena fe, donde los países eh, que es uno de los aspectos de la ratificación, ¿verdad?, de los tratados que tiene que ver con el consentimiento. En este caso, la buena fe en el consentimiento, que ese consentimiento de los países tratantes se cumpla con lo que pactaron, con lo que establecieron dentro en este caso, del tratado que ellos realizaron o conveniaron en su momento. Tenemos el otro principio que es el principio de consentimiento. Este también, los tratados internacionales le permiten, en este caso, que los países puedan reservarse. En este caso, más adelante vamos a ver uno que se llama reserva del tratado, que los países se puedan reservar uno de los aspectos del tratado y puedan ellos aportar por qué se reservan o cómo lo van a aplicar según la necesidad de cada estado. Tendríamos que no solamente hablar de la reserva, ¿verdad?, de aplicación, sino porque tal vez puede ser que por capacidad económica o capacidad cultural de ese Estado no se puede implementar uno de los aspectos del tratado como está escrito. Entonces, cada país puede hacer una observación o una reserva en un aspecto del tratado y eso va basado en el principio de consentimiento de los estados, que es en el punto que estamos, ¿verdad? Que los estados tienen un principio de consentimiento y se debe de manifestar su voluntad. Esto está en el artículo 2 de la Convención de Viena de 1969 y dice que los tratados internacionales es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados. Entonces, eso que nosotros miramos ahí es el concepto doctrinario de la clasificación de tratados internacionales. Entonces, si a ustedes en algún más adelante en una evaluación les sale a ustedes, ¿cuál es el concepto de tratados internacional? Bueno, según la Convención de Viena, en su artículo 2, es la relación entre estados para que nosotros lo manejemos. También nosotros vamos tenemos algunas clasificaciones de los tratados. Entre ellos ¿Puede tenemos, repetir, profe, por favor? dígame, ¿Puede Marina, repetir, por favor? ¿qué aspecto quiere que le repita? ¿Cuál es el concepto de los tratados internacional? Que no le entendí. Ok, estaba hablando yo que según la convención, en este caso, en su artículo 2 distingue o clasifica que el tratado es un acuerdo internacional
celebrado por escrito entre los estados, regido por el derecho internacional. Eso es lo que nos dice en este caso la Convención en su artículo 2, que los tratados se clasifican como un acuerdo celebrado escrito entre los estados. Digo esto porque esto es lo que ya considera la Convención de Viena en su artículo 2. Recordemos que el primer día de clase nosotros decíamos que los tratados internacionales son la voluntad emanada de los estados o de los países tratantes en un acuerdo internacional, de manera general. Entonces, la carta asume su propia codificación de lo que es tratado internacional, que es un tratado escrito. Mientras que en el derecho constitucionario, que tiene que ver con la costumbre, costumbre internacional, va un poco más allá. La costumbre internacional habla que los tratados pueden ser escritos o verbales, pero realmente el derecho nos enseña, el derecho internacional ya moderno, público, nos enseña que eh, el acuerdo de voluntad de los estados, eso tiene que ver con el tratado. Y una vez que está ratificado, escrito, plasmado en un documento y ratificado por un organismo internacional, se considera un tratado entre estados o entre los mismos estados, pero suscrito en este caso a las Naciones Unidas. Ya estamos hablando de, ejemplo, Nicaragua puede hacer un tratado con 3 países centroamericanos que posiblemente el tratado no va a regirlo ningún organismo centroamericano, pero lo van a ir a ratificar a las Naciones Unidas, porque los países son países participantes, ratificantes y son miembros de las Naciones Unidas. Entonces, la Convención del 69 y la del 78 nos obliga a que los países tratantes del tratado que pertenezcan a las Naciones Unidas pueden ir a suscribir estos tipos de tratados. Ahora tenemos nosotros, y estábamos hablando de la clasificación de los tratados. Nosotros aquí tenemos uno que se llama tratados políticos. Los tratados políticos no es meramente como nosotros lo manejamos en temas políticos. Los temas políticos aquí o en el derecho internacional tiene que ver con, en este caso, con las alianzas que hacen los países en los temas que están ahí. Uno de ellos es el tema de la paz, otro tiene que ver sobre cuestiones territoriales, sobre aspectos de soberanía, otro tiene que ver sobre relaciones diplomáticas y otro tiene que ver en este caso sobre puntos que estén dentro de las Cartas de las Naciones Unidas, acuerdos que existan acerca de la Haya que deben de cumplir. Entonces, cuando hablamos de los tratados políticos, nos estamos refiriendo a aquellos tratados que son amplios, que tienen que ver con elementos del derecho interno de cada país tratante y con elementos del derecho internacional. En este caso, hay uno de los temas importantes ahí que es la paz. La paz es un tema generalizado tanto para el derecho nacional como para el derecho internacional público. Por eso se llama que existen acuerdos de tratados políticos. Uno de los temas generales nosotros hablamos el combatir en este caso el narcotráfico. Eso es un tema global que pertenece a tratados políticos y no pertenece meramente a un estado parte, sino a nivel global, a todos los estados que están en la tierra, pues están obligados de manera general a un tratado político a cumplir en este caso la regulación contra el narcotráfico, que es un tema dentro del contenido político que tiene que ver con la paz. También están los tratados económicos. En ellos tenemos nosotros los famosos tratados comerciales, el de Recasta. Nosotros tenemos el acuerdo con Tokio. Tenemos incluso un acuerdo con la Unión Europea con respecto al tema del azúcar. Nosotros en la Unión Europea en este caso podríamos decir, hay un mecanismo para comprar azúcar y ellos clasifican azúcar, en este caso que podría ser un tema comercial, la clasifican por su calidad y por su país de origen. En el caso de nosotros que tenemos ese convenio, entramos fuera de la clasificación que ellos tienen interna dentro de la Unión Europea, porque a nosotros nos da un beneficio ese tratado con ellos. Entonces, no entramos en el proceso de clasificación, pero nos compran todo el azúcar libre de impuestos. Eso se le llama truncamiento de barrera arancelaria. Entonces, pasamos por un lado, la inspección que tiene la Unión Europea, hablando en ese tema de tratado comercial. Nosotros tenemos un tratado bien amplio que más adelante lo vamos a ver con el idioma.
es el Tratado de China-Nicaragua. Ese tratado es bastante hermoso, bastante grande y habla varias aplicaciones. En este caso, habla de un impuesto que es del 0,5%, habla de otro impuesto que es del 8%. Esos impuestos no están en el SAP, en el Código Arancelario Centroamericano. No están ahí porque no pertenece este tratado a ese tipo de convenio. No está en la ley 822, en la ley de concertación tributaria. Está en el Tratado Internacional China-Nicaragua. Entonces, esos impuestos que están en ese tratado son impuestos especiales y exoneraciones especiales que están en ese tratado, hablando de los tratados económicos. También tenemos los tratados sobre asuntos especiales que abarcan, en este caso, acuerdos especiales. Aquí tenemos nosotros en la rama de transporte, en la rama marítima, en la rama aérea. Estos entrarían más que todo a ser regulados por el sistema aduanero. En este caso, dígame, Angel Cano, le escucho. Me levantó la Sí, voz, tengo una la mano. pregunta, licenciado. Dígame. En caso, sí, tengo una pregunta. En el caso de este tratado de Nicaragua-China, tengo entendido, pues, o sea, entiendo de la manera que nos está explicando, en que como no están regidos por esos tratados internacionales, entiendo que son políticas y relaciones diplomáticas que se pactan entre Estado y Estado. O sea, no tienen algún límite o ellos tienen que regirse por cierto tratado para poder pactar el impuesto y tasarlo según eso. Recordémonos que según el contenido del material clase, No. nosotros tenemos tratados multilaterales, tratados abiertos, tratados cerrados y semicerrados. Puede ser, como es un tratado comercial, los dos países son suscriptores de las Naciones Unidas. Los dos lo pueden ir a ratificar a las Naciones Unidas o no lo pueden ratificar para que entremos en contexto. Si lo ratifican en las Naciones Unidas y alguno de los dos incumple con este tipo de tratado, vamos a resolverlo de acuerdo a las reglas básicas de las Naciones Unidas. Pero si es un acuerdo bilateral entre dos sujetos llamados Estados, China y Nicaragua, y están suscritos nada más conservando los principios generales del derecho internacional, a la hora del incumplimiento se van a basar a través de un tribunal especializado para resolver cualquier conflicto que exista o con las reglas básicas que estén dentro del tratado. Porque ese tratado, si ustedes lo buscan y lo leen, ese tratado explica paso a paso cómo no solamente comercializar, sino cómo resolver un asunto de una mercancía en Nicaragua y un asunto en China. Y cómo lo resuelve, ya le dan la solución ahí. Entonces, Profe, dígame. entonces eso sería como un contrato entre ambos países, ambos estados, donde Sí, es cada un, uno es un puso sí, contrato. ¿verdad? Es lo que logran exactamente. Entonces ellos tienen libertad de pactar sus cláusulas y sus impuestos, o sea, de estado a estado. Eso es lo que yo quería preguntar. Sí, sí, sí. O sea, sí, porque en este caso estamos hablando de un contrato o un tratado comercial, porque recordemos que en la clasificación no solamente tenemos contratos generalizados que deben de ser suscritos a las Naciones Unidas de acuerdo a los acuerdos de Ginebra. También existen los contratos o leyes, como en el caso del Gran Canal, que nosotros tenemos una ley interna, pero a la vez se sujeta a un acuerdo internacional que pueda surgir más adelante con alguna persona. María José, dígame, me levantó la mano. Y profe, buenas noches. Sí, es que en relación a la consulta que hace Angel, a mí me parece que si nos vamos a los principios básicos que rigen el derecho de tratado, justamente habla uno de ellos del principio de libre consentimiento de los estados. Sí. Entonces, como también decía Coralia, ya esto es algo acordado entre los dos estados que van a suscribir dicho contrato y deben estar basados en esos principios. Entonces, creo que ahí en el comentario o la consulta que hace Angel cabe el principio de la buena fe y el principio de libre consentimiento, porque es un acuerdo entre ambos y ellos acuerdan cuáles van a ser los aranceles, los tipos de productos, etcétera. Entonces, creo que eso aplica para todo tipo de tratado, no necesariamente para un tratado comercial como el que estamos viendo.
Sí, los dos principios, lo que la Carta en Viena del 69 lo que nos habla es de esos dos principios básicos que les permite de manera general crear en este caso diferentes tipos de tratados, diferentes tipos de acuerdos. Y basado en esos dos principios que están en esa convención, se habla, pues, en este caso de este tipo de contrato comercial generalizado. No quiere decir que es lo único, o sea, lo único, o sea, la excepción. Pueden existir otro tipo de acuerdos, como lo que estábamos hablando nosotros, los tratados de paz, los tratados de seguridad. Entonces, sí se basa bajo el principio de buena fe, donde los tratados tienen que, en este caso, cumplir. Tengo 10 minutos. Si terminan la plataforma, ustedes vuelven a ingresar al enlace que tienen para unirse a la clase, ¿verdad? Quiero recalcar que todos los que ingresaron pongan su nombre completo, por favor. Yo he tenido una lucha interna con tratar de definir con el número de su celular quién es quién. Por lo menos en el primer encuentro que tuvimos, muchos solo los tengo por teléfono, o sea, por número de cuenta o abreviatura. No sé quién es quién. Mientras que si ustedes ponen sus nombres completos, yo a la hora de pasar la asistencia ya física, agarro la virtual esta y yo sé que María Pérez estuvo conectada el día tal. Y después, a la hora de sumar asistencia, usted me decía, profesor, tengo menos en la asistencia. ¿Por qué? Y no lo tengo notado. ¿Ya? Entonces, si se cierra, ustedes pueden ingresar de regreso. Entonces, de manera general, yo sé que ustedes han leído, ¿verdad? El material, ya estamos claros de que existen diferentes tipos de tratados, los bilaterales, los multilaterales, los tratados abiertos, donde dejan en este caso la posibilidad de que otra persona pueda participar en este caso, pero se van a adecuar a las normas y a las reglas que impongan lo que fueron originarios de este tratado. Esto lo miramos muchas veces, pues, le voy a dar un ejemplo en el Mercosur. No estoy diciendo, todos los convenios existen, pero en el caso del Mercosur, si un país nuevo se va a aliar o se va a unir a este tipo de convenio internacional, él ya se va a alinear a los parámetros que le digan. Incluso, no solamente en eso, pasa también en tema de seguridad. Cuando nosotros hablamos, en este caso, de los países que tienen veto en las Naciones Unidas, en temas generales, ellos tienen veto porque fueron los primeros que ratificaron y crearon el tipo de convenio, el tipo de tratado, y el resto se sujeta a ese voto de veto, ¿verdad? Que existe dentro del organismo. Otro de los temas que nosotros tenemos es la adopción y ratificación de los tratados. Vamos a ver, aquí lo tenemos. En cuanto a la adopción, tenemos cuatro partes o cuatro elementos esenciales para adoptar, en este caso, los países el tratado. Uno de ellos tiene que ver con la negociación, el otro tiene que ver con la adopción del texto y la otra tiene que ver con la autenticación del texto y la rúbrica del texto, que sería el siguiente. En la negociación, de manera diplomática, pueden hacerlo a través de sus homólogos. Digo homólogo porque puede ser que sean los presidentes, los mandatarios públicos, o puede ser a través de Cancillería, que es lo que establece en este caso los acuerdos de Ginebra, los tres acuerdos de Ginebra, establece que debe de ser a través del canciller o la figura del primer ministro. Entonces ya hay un parámetro para poderlo realizar, pero también lo pueden hacer en este caso los representantes diplomáticos, lo puede hacer el presidente de la República, que es uno de los que nosotros encontramos en materia de clase, o sea, quienes participan dentro de la adopción y autenticación de los tratados internacionales. Esa negociación incluso puede ser celebrada por un cuerpo de diplomáticos, personas que consigna el Estado en diferentes temas o manejo de diferentes temáticas con el objeto de enriquecer o aportar mayores contenidos al tratado o crearse alguna reserva dentro del tratado o algún punto donde el Estado lo quiere, en el Estado que se va a unir a ese tipo de acuerdo, lo puede hacer de mejor manera o tiene mejores estrategias que el Estado que está proponiendo. Entonces, ellos pueden hacer una observación, una reserva de ley, no solamente al tratado como tal, sino a algunos aspectos dentro del tratado. Y lo pueden explicar por qué lo van a hacer o por qué no lo van a ejecutar. Por eso está la etapa de la negociación. En la negociación se discute si lo aceptan completamente o si hay modificación alguna.
En el caso de la adopción del texto, esto tiene que ver también con la parte, eh, no solamente con la parte escritura, de cómo se pronuncia, cómo se debe leer, cómo se debe interpretar el texto, sino en qué etapa se va a ir ejecutando este tipo de tratado. O sea, porque normalmente cuando se adopta un tratado internacional, el tratado internacional tiene muchos puntos que se deben de cumplir. Y el país que va a adoptar o va a asumir, en este caso el tratado, debe de buscar los mecanismos esenciales para poder cumplir el 100% del tratado o, en este caso, decir qué aspecto del tratado no lo va a poder cumplir, por qué materia o cuál es el punto que no le permite cumplir este tipo de tratado. Eso tiene que ver con la adopción del texto, con la modificación. O sea, eh, voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos un tratado que se llama el Código Bustamante a nivel internacional. Esto tiene que ver en materia de comercio, tiene que ver con materia mercantil, tiene que ver con materia de impuestos. Pero nosotros aquí tenemos diferentes normativas internas, o sea, leyes de impuestos a un lado, normativa comercial a otro lado. Entonces ese tratado lo tenemos que asumir, pero lo tenemos que ejecutar en diferentes normativas. No lo podemos ejecutar en una sola normativa. Entonces eso puede ser uno de los puntos de la adopción. Qué instrumentos, qué instituciones van a participar dentro de la aplicación o adopción de ese tratado. Si tuviéramos uno solo, pues se aplica una ley nueva y se dice se va a implementar. Tenemos uno, para que lo entendamos más claro. Tenemos un tema nosotros que tiene que ver con lavado de activos. En este tenemos la Ley de Unidad de Análisis Financiero y tenemos la creación de la UAP. Eso nace de 40 recomendaciones que emite un organismo que es de gestión financiera, el GAFI. Ese organismo pertenece a las Naciones Unidas, es el organismo rector económicamente hablando del sistema económico y financiero a nivel mundial. Entonces ese organismo emite recomendaciones constantes que los estados la deben de ir adoptando a su sistema. Dentro de las famosas 40 recomendaciones, a nosotros nos apareció la ley de lavado y creación y destrucción y proliferación de armas nocivas que tenemos actual nosotros, la ley 976 y la ley 977 con sus respectivas reformas. Anterior de eso, ya existía el organismo es viejo de existir. ¿A dónde implementamos eso? Bueno, allá para los años 2000 aparece una ley en tema penal que se llama la ley de narcotráfico. Entonces, ese tema de narcotráfico, de lavado de activos, lavado de dinero, una de las recomendaciones que emite este tipo de organismo de gestión financiera. Entonces, Nicaragua lo va adoptando, o los países en este caso van adoptando según la capacidad estructural y económica que tengan. Ese tema de beneficiario final que nosotros tenemos en materia de registro, ese es uno de los temas de la comunidad internacional. En este caso, España en su momento nos apoyó para poder implementar eso de la garantía mobiliaria, que era uno de los temas que teníamos ahí, la garantía mobiliaria para podernos modernizar y estar en competencia y darle seguridad jurídica, en este caso, a los comerciantes y a los dueños de propiedad. Entonces, eso no fue fácil. Eso fue un proceso, fue una adecuación, fue crear instalaciones, modernizar el sistema de registro, crear una base de datos y adoptamos el sistema paulatinamente con capacitación a los diferentes sectores, a la policía, al ejército, al Ministerio de Educación, al MINSA, a los abogados. Yo participé en uno de los seminarios de manera general, cómo usar el sistema, a los dueños de empresas. Entonces, eso lleva un proceso de adopción. ¿Quiénes lo van a ir ejecutando? ¿Cómo se va a ir viendo? Eso tiene que ver con la adopción del texto. No solamente es transcribir y pegarlo y aprobarlo, sino cómo lo vamos a hacer materializado dentro de un estado. Y la autenticación tiene que ver esto con la parte notarial. Aquí hay varias figuras que en derecho notarial nosotros lo conocemos como la rúbrica, la firma y en este caso la colocación del sello. En el caso de la rúbrica, normalmente se dice que tiene que ver con poner las iniciales. En este caso, eh, la parte diplomática, ya el país que ratifica el tratado debe poner sus iniciales, su firma, ¿verdad? Quienes están representando en este tipo de tratado. Y eso tiene que ver ya con la ratificación y adopción del tratado. Ya se va a cerrar en menos de un minuto, entonces para que estemos atentos a ingresar a la plataforma.
Voy a seguir hablando cuando nomás ingresen a la plataforma para no irnos eh, fuera del contexto. El otro aspecto que tenemos es la firma o referéndum. Esto tiene que ver con la necesidad posterior de ratificación del Estado. Ya el Estado emite un comunicado donde ratifica en este caso lo que ya rubricaron. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay un acto público donde salen los representantes de cada estado, se toman fotos y muestran físicamente a los medios de comunicación